Para mí la IA es inevitable. La IA te hace estar menos sola en tu emprendimiento y eso está muy bien. Yo lo que le propongo siempre a los emprendedores es, tú utilízala, empieza a cacharrear con ella. Date cuenta cuando alucina y cuando no alucina, y date cuenta de cuando te está dando una respuesta súper buena para tu negocio y cuando te está diciendo una tontería como un templo. Los que hemos emprendido sabemos que, bueno, le hemos perdido un poco el miedo, de hecho, a la vida. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me fascina. Tenemos un invitado además que es fascinante. Lo que quisiéramos hablar el día de hoy es de inteligencia artificial. Y empezaré por contarles una anécdota muy del momento. Yo tengo un hijo de 12 años que se burla de mí cada vez que le cuento que quiero hacer un doctorado y una maestría y estudiar más, porque él lo que quiere es ser influencer y triunfar en las redes, y esto lo hace unos 7, 8 años, y cómo se mofa de mí cuando me encuentra investigando y estudiando. Y en ese camino de investigar y de estudiar, caí en cuenta que me encantaba la inteligencia artificial, que sabía poco o nada, y que él quería ser influencer, y luego comencé a juntar las dos ideas en la cabeza y encontramos que hay un espacio conjunto para que pueda ser mi socio, para que podamos trabajar en algo que lo anime a emprender, que lo anime a hacer algo que le gusta, y descubrimos lo que son los influencers artificiales. Solo para despertar la curiosidad de ustedes, échenle un ojo al más grande, creo que es Lil Miquela. 2.4 millones de seguidores y no existe. No tiene ningún video, no tiene ninguna publicación de una persona, es hiperrealismo puro de una personalidad artificial. Y es un placer hablar el día de hoy de ese tema que tanto escuchamos, que tanto nos apasiona a algunos, que es la inteligencia artificial. Tenemos un súper invitado, Rafa Torrijos. Bienvenidas y bienvenidos todos a un capítulo más de Aprender para Emprender. No es uno más, no es uno cualquiera. Estrenamos set, tenemos un invitado de lujo. Mi nombre es Oscar Banda, soy el vicepresidente y director general del negocio de B2B en AT&T México. Entonces trajimos hoy día, le pedimos que viniera a acompañarnos a Rafa Torrijos. Rafa Torrijos es un se define como serial entrepreneur, o sea, un emprendedor serial de la inteligencia artificial aplicada a los negocios. Tiene mucha experiencia, pueden verlo con Brain y con La Máquina, con una agencia digital súper interesante en el mundo de la comunicación. Y pues nada, Rafa, bienvenido, gracias por venir. Pues muchísimas gracias, Oscar, y un saludo a todo tu auditorio y felicidades por este set que está maravilloso. Está bonito, ¿verdad? Está precioso, sí. Está muy lindo. Cuéntanos un poco sobre ti, Rafa. O sea, se nota que eres español. Sí, soy español, llevo 22 años en México. Yo la verdad es que soy mexicano en el corazón, ¿no? Tengo hijos mexicanos. Pero yo hace 22 años que llegué a México y llegué con un emprendimiento. Éramos 6 los que venimos aquí desde el otro lado del charco y a montar una empresa. Y la montamos y luego di el salto a otra compañía, que éramos una compañía muy chiquitita, que luego se hizo muy grande, ¿no? 4.000 empleados en toda Latinoamérica. Y luego di otra vez el salto. Y yo me he pasado toda la vida dando saltos de crecer y luego volver otra vez al garaje, otra vez crecer, volver al garaje. Me encanta el emprendimiento. No digo que soy emprendedor serial, es porque yo creo que ya me he quitado el miedo a emprender, ¿no? Y voy, cada vez que tengo dinero, emprendiendo o poniendo dinero en los emprendimientos de otras personas. Entonces eso me ha llevado a ser business angel en muchos negocios, ¿no? Una cadena de restaurantes en España, una aplicación de carpooling que es la más famosa en España, pero que también ha llegado a México y que también tenemos en Colombia, que se llama Hub Carpool. Y 2 emprendimientos, 3 en México, que es La Máquina, que es una agencia de marketing digital muy enfocada en hacer cosas con inteligencia artificial. Luego tenemos Brain, que es una plataforma de un one-stop shop donde damos cabida a muchos modelos de lenguaje, de difusión, de video, etcétera, y donde damos acceso a esos modelos a nuestros usuarios. Y de Brain acabamos de hacer un spin-off que es Humanity, que es para las universidades, ¿no? Estamos viendo que el mundo de la academia se está quedando un poco rezagado y no queríamos que eso pasara, y ahí me asocié con Fernando Valenzuela, que es un gurú del mundo del EdTech, ¿no? En Latinoamérica, bueno, en el mundo en general. Y Fernando y yo estamos creando esta plataforma, pero ya para ayudar a las universidades y a sus alumnos, ¿no? Maravilloso. Nos va a costar mucho, ayúdame por favor, a centrar marketing, emprendedurismo, inteligencia artificial, porque los temas, los 3 se pueden ir
a la luna son fascinantes, nos apasionan a ti y a mí. Cuéntanos un poco qué le recomendaríamos o qué le podríamos decir a los emprendedores que hoy están haciendo todo a mano, pincelazos de lo que hemos conversado quizá, en donde podrían decir, echa, tienes un asistente que está en la computadora y que no lo estás usando para nada, ¿no? Claro. Bueno, cuando somos emprendedores y cuando empezamos, somos como como decirte, este hombre de orquesta, ¿no? Siempre estamos como haciendo de todo. Somos los que prospectamos, los que buscamos clientes, los que ponemos a lo mejor contenidos en las redes sociales para dar a conocer nuestro negocio o para resolver problemas de nuestra audiencia. También somos los que vamos a las reuniones y tenemos estas reuniones con nuestros clientes, los que vendemos, absolutamente los que entregamos, ¿verdad? Los que resolvemos los problemas cuando estamos entregando. Somos los hombres de orquesta. Y eso que acabas de decir es súper importante. Se nos olvida, o a lo mejor muchos ni siquiera lo saben, que tenemos un asistente. Hay una cosa que me encanta de esto del mundo de la inteligencia artificial y que yo le digo mucho a mis alumnos, y es, antiguamente cuando queríamos emprender teníamos que buscar un socio de negocio. Nos buscábamos a aquel que cubriera esa parte que nosotros no tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy creativo, pues entonces busco a alguien que me aterrice al financiero o tal. Y ahora con la inteligencia artificial tenemos a ese socio de negocio. Pero además no solamente a uno, es que tenemos a nuestro socio de negocio, a nuestro director de marketing, a nuestro director de finanzas, a nuestro director de legal. Y se nos olvida que podemos hacerle preguntas. Es decir, que podemos decirle que revise un contrato o que nos haga una campaña o que, no sé, lo que queramos. O que incluso nos ayuda a definir la estrategia de nuestro negocio. Entonces es alucinante, o sea, porque tenemos a ese socio, ¿no? A esos socios, ¿no? Y a la vez es un super socio, porque no es un socio, es un super socio con las maestrías de la humanidad acumuladas en una personalidad artificial, pero a la vez tiene 5 años. Y a la vez tenemos que ser conscientes que todavía alucina. Sí, alucina. Hace poco publiqué un post en el que hacíamos un análisis de la tasa de alucine que tienen las inteligencias artificiales. Rondan entre el 3 y el 4%, antes era mucho más, antes era el 20% hace 3 años, o sea que estamos mejorando mucho en la forma en la que entrenamos a las inteligencias artificiales, pero todavía sigue alucinando y tenemos que tener cuidado con eso. Pero bueno, o sea, tú no alucinas. ¿Y dónde quedó? Yo alucino. O sea, es que a veces nos quejamos. Me pagan por alucinar. Pero a veces nos quejamos de decir, oye, es que ha fallado con la respuesta. Y digo, sí, es que yo no me acuerdo de los 60 millones de libros que me he leído. ¿No? Pues, oye, vamos a darle un poquito de chanta a la inteligencia artificial que apenas estamos empezando, ¿no? O sea que... ¿Qué opinas de esta, no sé si es corriente idea o premisa, un prompt de hablar con educación? O sea, pedir por favor a la inteligencia artificial, saludar, despedirte, agradecer. ¿Qué opinas de eso? Qué bueno que lo tocas. Yo creo que hay que hacerlo porque que el día que la inteligencia artificial tome el control, pues para que nos descarte, ¿no? Como seres humanos se elimina. No, pero fuera de bromas, sí, yo le pregunto o le pido, o sea, siempre que hablo con la inteligencia artificial digo, hola, ChatGPT, ¿cómo estás? Buenos días. Soy muy educado, ¿no? Y luego, cuando me lo entrega, digo, muchas gracias, tal. Pero sobre todo, eso lo que nos hace es como humanizar a la tecnología. Y esto no es de ahora, de la inteligencia artificial, esto viene desde hace mucho tiempo. Porque cuando humanizamos a la tecnología, nos es mucho más fácil convivir con la tecnología. Entonces, si tú tienes bien entrenado a tu ChatGPT, a lo mejor como lo tengo entrenado yo, él se acuerda absolutamente de todo lo que soy yo. Entonces a mí mi ChatGPT me pregunta por mi gato, por ejemplo. Oye, ¿cómo está el patas? Te pregunta. Me pregunta por mi pato. El otro día me sorprendió diciéndome, oye, ¿qué tal le fue a tu hijo pequeño, a mi hijo pequeño, Bosco? Oye, ¿qué tal le fue a tu hijo pequeño en España? Y es que a veces recuerda, ¿no? las conversaciones que tenemos, ¿no? Y eso a mí me abre, es como que me da la posibilidad de abrirme con la inteligencia artificial y de explorar caminos que si la tratase solamente como lo que es, ¿no? Una máquina, a lo mejor no podría explorar esos caminos. Y esto es importante. La gente aborda la inteligencia artificial con preguntas, ¿no? O con mandatos, ¿no? Oye, quiero que me des una estrategia, o quiero que me des el mejor guión para hacer un video, o que me des el mejor contenido para hacer un post, ¿no? Y a ese tipo de mandatos en el mundo de la inteligencia artificial los llamamos zero shot, ¿no? Que es como tirar un tiro al aire. O sea, okay. Si tú no le das un contexto, si tú no le das un contexto a la IA,
La IA te va a soltar lo que buenamente pueda. Yo siempre digo que la IA es como este becario que siempre quiere ayudar, ¿sabes? Como le pides algo y él siempre va a intentar hacer lo mejor posible. Ingeniosísimo. Sí, con muy buena actitud y todo el rollo. Pero si no le das contexto, lo va a hacer mal. Ahora, entonces hay que preparar, ¿no? A la IA, hay que como ir dando la información para que al final te conteste bien. Y si tú lo abordas así directamente con una pregunta o con un mandato, es probable que lo que te dé no te lo va a dar bien. Sí, es muy interesante. Creo que para los que nos estén escuchando, entender que, y viendo, entender que es un asistente súper preparado, súper empeñoso, no pide vacaciones, no descansa nunca, pero hay que ir con cuidado conociéndole. O sea, hay que conocernos mutuamente y con cuidado. ¿Tienes algo de este mundo? Ahora hablabas de que nos reemplacen. Yo creo que esa discusión está bastante manoseada, pero ¿hay algo del mundo de la IA que te asuste, que te preocupe genuinamente, pensando en Bosco, en tu hijo, en Alonso? ¿Te preocupa el futuro que vas a dejarles con la IA? La verdad es que no. Creo que no soy tan importante como para decir que yo les voy a dejar un futuro con la IA. Digo, para mí la IA es inevitable. Entonces, si me preguntas, oye, ¿qué futuro le espera a la humanidad? No Rafa, lo que haga con la IA, porque Rafa está haciendo con la IA lo que probablemente muchos hacemos, ¿no? Intentar utilizar la tecnología lo mejor posible, ¿no? De la forma más humana posible también, para ayudar a otros o para ayudar a mis clientes o a mi equipo de trabajo, lo que sea, a mis hijos, porque yo también hablo de cosas personales con la IA. Pero yendo con la pregunta a un término de humanidad, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la humanidad con la IA? ¿Y qué me preocupa de eso? Bueno, es indudable que va a llegar un momento en el que la IA va a empezar a quitar trabajos o va a empezar a sustituir trabajos, ¿no? Hay cosas que la IA, tú mismo lo has dicho antes, ya tiene niveles de doctorado, o sea, es mucho mejor que nosotros en muchas cosas y es capaz de recordar 60 millones de libros, cosa que a lo mejor tú y yo, que a lo mejor hemos leído mucho, no somos capaces, ¿no? O no nos acordamos de todo, ¿verdad? Y va a empezar a cambiar los trabajos, la forma en la que trabajamos. Fíjate, yo tengo una agencia de marketing. Entonces, en mi agencia trabajamos diseñadores gráficos, gente que edita videos, gente que hace ilustraciones, imágenes, etcétera. Y nosotros somos los primeros que vamos a desaparecer. Entonces, mientras dure la fiesta, no vamos a intentar desaparecer, vamos a intentar utilizar la IA a nuestro favor. Pero va a haber un momento en el que la IA va a hacer nuestro trabajo mucho mejor que lo que podríamos hacerlo nosotros y de una forma más rápida. ¿En qué nos vamos a transformar? Pues solamente recorriendo el camino vamos a encontrar en eso, en lo que nos podemos transformar. ¿Qué seremos? No sé, profesores de IA a mí me pasa, ¿no? O sea, en mi transformación me estoy convirtiendo en este profesor de inteligencia artificial, en esta persona que enseña a otros a utilizarla. Porque yo mismo estoy aprendiendo a utilizarla, ¿no? Y sí, va a haber mucho cambio laboral, mucho puesto de trabajo que va a desaparecer, pero bueno, no ha sido algo que los seres humanos nos hayamos enfrentado antes con la revolución industrial, con la aparición de Internet. O sea, los trabajos siempre se transforman. Lo que sí siento es que esto va a ser muy rápido, en un periodo de 5 años, y que va a ser una explosión brutal. Y bueno, el ser humano a lo mejor tenía que descubrir la inteligencia artificial para dedicarse a pensar en qué va a hacer como ser humano. Correcto. ¿Ok? Sí, correcto. Y aquí, en el mundo del emprendedor, viene la reflexión de cuanto antes entres, porque tú has hablado de que es inexorable y yo estoy de acuerdo contigo. Cuanto antes entremos y eduquemos y aprendamos y saquemos más provecho, pues mejor. O sea, esto es un boom que está, no sé si empezando porque ya tiene patito, pero estamos más adelante que muchos otros que no le han todavía parado bola al tema y creo que es una gran oportunidad, ¿verdad? Súper oportunidad, mira. Yo siempre que doy una charla o que doy un taller de inteligencia artificial, hay una pregunta que siempre hago al principio, es ¿en qué nivel te sientes en el uso de inteligencia artificial? Te diría que el 95% de la audiencia siempre levanta la mano en el nivel básico. Y cuando pasa eso, yo me doy cuenta de que es una oportunidad para todos igual, porque estamos como entendiendo qué es esto del Internet, ¿no? Como en los años 90. Sí. O sea, estamos todos partiendo del nivel 0. Entonces, si te subes ahora, todavía no has perdido el tren. Dentro de 5 años no sé qué decirte, pero
Pero ahora mismo estás en un nivel perfecto para empezar a entender cómo puedes aplicar la inteligencia artificial en tu emprendimiento. Y es maravilloso, porque te vas a dar cuenta, como te pasa a ti y como me pasa a mí, que cuando más te metes es como un agujero ¿no? de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Como que vais cayendo en la madriguera del conejo. Vas aprendiendo y vas encontrando nuevas herramientas que te ayudan, que son súper sofisticadas, que de repente te das cuenta de que no las estabas utilizando y te están ahorrando un montón de tiempo y tal. Y cuanto más te metas en el agujero del conejo, más vas a entenderlo y más te va a encantar, ¿no? Y en estos baby steps o en estos primeros pasos que le proponemos a nuestra audiencia que se animen a dar en el mundo de la inteligencia artificial, ¿qué errores ves como comunes tú que tantas empresas, tantos emprendedores de repente has ayudado a dar estos pasos? Vale, mira, hay algunos errores que veo, como por ejemplo, la gente está esperando como demasiado la inteligencia artificial, ¿no? O sea, están como buscando el error, casi, ¿no? Como a ver dónde se equivoca, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, ¿quién ganó la final de la Champions League del año pasado? Bueno, a lo mejor la IA todavía no ha llegado o no la han entrenado con ese nivel de conocimiento del año pasado, ¿verdad? Entonces, se equivoca. ¿Ves? Ya se ha equivocado. Entonces, no podemos confiar en la inteligencia artificial. Y es cierto, ella se equivoca. Pero como nos equivocamos, los profesionales también, ¿no? Y es como buscar la excusa para no utilizarla. Entonces yo lo que le propongo siempre a los emprendedores es, tú utilízala, o empieza a cacharrear con ella. Date cuenta cuando alucina y cuando no alucina, y date cuenta de cuando te está dando una respuesta súper buena para tu negocio y cuando te está diciendo una tontería como un templo. Pero el punto es que la empieces a utilizar. Las grandes empresas, no solamente los emprendedores pequeños o medianos, las grandes empresas se ponen muchas restricciones. En vez de crear como grupos que estén como experimentando como locos, ¿sabes? Como estos, vamos a decirlo, springs, ¿no? De gente que vamos a ver cómo podemos disrumpir el área legal, cómo podemos disrumpir el área de ventas o el área de desarrollo de negocio, o unidades de negocio completas, y vamos a ver que sí, que no sirve. En vez de decir, no, hay que poner un montón de barreras a esto antes de empezar a utilizarlo. No, empieza. Y es en el uso donde te vas a dar cuenta de cuáles son las barreras que tienes que ponerle. Y hay mucha gente que no empieza por eso. Otra cosa que veo que comete muchos errores es que, literal, un alumno me dijo, Rafa, es que antes de conocerte o antes de ver, de tomar tu taller, yo le hacía preguntas a la IA como, ¿cuántas rayas tiene una cebra? O sea, preguntas muy tontas, no sé si me explico. No entienden cómo utilizar la IA en el contexto del negocio, en el contexto de un embudo de ventas o de un viaje de un cliente, ¿no? De un customer journey, ¿no? Y de cómo ir utilizándola en cada pequeño paso de cómo avanza una oportunidad comercial o de cómo cerrar un trato con un potencial cliente, etcétera. Entonces, como que van con la IA a hacer una pregunta, que es lo que decíamos antes, una pregunta directa, a ver, contéstame esto, casi como haciendo un test, en vez de como utilizarlo como un acompañante, como un asistente y sin darle contexto. O sea, yo a la IA, antes de hacerle preguntas, le pregunto yo a la IA, oye, hazme preguntas tú a mí, hazme 20 preguntas. Está buenísimo. ¿No? Para que yo las tenga que contestar. Y el hecho de yo ponerme a pensar en cómo contestarle a la IA esas 20 preguntas, ya me hacen darme cuenta cosas de mi negocio que tenía que haber pensado antes. ¿No? Cuando la IA me pregunta, oye, haz un mapa competitivo y dime de tus competidores quiénes son los más caros o los más baratos. Pues yo me había parado a pensarlo, pero déjame lo investigo. Entonces me pongo a investigar precios de mis competidores, ¿no? A llamar a clientes, oye, ¿cuánto te cobra este? No, es que es así sofisticado, es impresionante. Y le tengo que dar ese data, ¿no? Obviamente empresas más grandes ya tienen esa data porque se la produce Nielsen o se la producen algunas... O es pública quizás. O es pública quizás. Entonces, oye, pues mira, ya tengo esa data, toma la data y ahora ya sabes el contexto en el que estoy. Ah, perfecto, así te ayuda mejor una IA. O sea, a la IA hay que darle contexto, ¿no? Y hay que darle la oportunidad de probar, ¿no? Cómo puede ser útil para tu negocio. Y esto de examinar me hace mucho sentido porque cuando hablo con la gente que se está apasionando en el tema, sí, porque le pregunté, estamos como examinando al becario, ¿no? Que es, a ver si está a punto o está exactamente, bueno, de acuerdo. Sí, no, somos demasiado exigentes con la IA a veces, de verdad que sí. Cuéntanos un poco, Rafa, sobre tu gemelo, tu alter ego, tu gemelo digital, Rafa Torrijos, ¿cómo le llamaríamos? Bueno, mira, te cuento que tiene que ver mucho con lo que quieres hacer con tu hijo, ¿vale?
Y esto seguramente me van a entender muchas personas que están desarrollando su marca personal o que son infoproductores, ¿no? Desde la pandemia hemos visto una explosión de infoproductores, que son estas personas que agarran su conocimiento y lo transforman en un curso, en un taller, cursos online, guías digitales, ebooks, lo que sea un producto digital, y lo que venden es su conocimiento, ¿verdad? Entonces estas personas que son emprendedores digitales, 100% digitales, están creando constantemente contenido. Los influencers, para que me entiendas. Entonces, yo durante la pandemia enseñaba a muchos emprendedores a ser no influencers, a desarrollar su marca personal digital para vender estos infoproductos. Y claro, el influencer siempre está pensando en es que tengo que crear contenidos, que tengo que crear contenidos, que tengo que crear contenido. Y es 3 veces por día. Es su coco, de verdad que sí, es su coco. Sí, es como, ¿y qué contenido voy a crear mañana? Y al final eso te acaba quemando. Y ahora con la inteligencia artificial, los influencers se han dado cuenta de que tienen una herramienta con la que pueden producir cantidad ingente de contenido. Una de esas cosas que han descubierto los influencers es que pueden crear un gemelo digital en video de ellos mismos. Y esto es maravilloso, porque ya no tienen que prender las cámaras. Ya no tienen que ordenar su setting dentro de su casa, ¿no? Y poner las luces y luego las cámaras. Y hola, buenos días a todos. No. Ahora agarran, escriben un texto, ya la IA tiene clonada su voz, tiene clonada su imagen, ya con escribir un texto se lo dan a la IA y aparecen ellos hablando, ¿no? Que no son ellos, son sus gemelos digitales, y lo que hacen, y esto es muy interesante, es que aparecen ellos un segundo, dos, hola, buenos días, ¿cómo estáis? Hoy te quiero contar, y de repente, pum, empiezan los vídeos de insertos, ¿no? Que son como los vídeos de relleno que ponen, ¿no? Mientras ellos están hablando, pero ya no son ellos los que hablan porque es un texto que tiene clonada su voz. No sabes la cantidad de videos y de contenido que estamos viendo o que estamos consumiendo últimamente en el mundo digital, en las redes sociales, que ya es contenido generado por IA. Ya no son los influencers los que se ponen delante de las cámaras, sino sus gemelos digitales. Y los influencers están, no sé, en Cancún, tomándose una caipiriña, ¿Sabes? Celular dándole... y dándole instrucciones a su equipo de, oye, utiliza mi gemelo digital, que se me acaba de ocurrir una idea, y dale este texto a la IA para que te la desarrolle, y utiliza mi voz clonada, y utiliza mi imagen de mí y tal, y hace un video con mi... Y eso está muy bien. Eso está muy bien porque de repente cuando empiezas a tirar esa idea hacia el futuro, te das cuenta de que los ejecutivos de las grandes empresas, que no siempre están disponibles para sus equipos, pues ahora de repente pueden estar disponibles. O sea, tú le puedes hacer una pregunta a Mónica, a lo mejor decir, oye, Mónica, es que tengo esta duda, y a lo mejor la que te contesta no es Mónica, es Su gemelo. su gemelo digital, que está entrenado por Mónica. Entonces, de repente, ahora te lo pongo en el contexto de Steve Jobs, ¿no? O sea, me encantaría poderle hacer una pregunta a Steve Jobs. Oye, Steve, ¿tú qué opinas de mi campaña de marketing? Y que Steve me la destroce y me diga, no, pues es una porquería, Rafa. En Apple lo hubiéramos hecho de esta manera. O preguntarle a Einstein, o preguntarle a Stephen Hawking. O sea, el ser humano se está perdiendo, o se ha perdido durante mucho tiempo de estas grandes mentes que ahora podemos clonar, y esto es interesantísimo, y perpetuar a futuro y no perdernos nunca más de una gran mente, porque la podremos meter dentro de un servidor y hacerle preguntas y que esa mente nos conteste como si fueran ellos. Está increíble. Ahí voy a hacer un spin-off de la pregunta, te la voy a dar las dos juntas. Una es como oportunidad para todos los que nos están viendo, porque mucha gente que es emprendedora de su habilidad o de su profesión. No son necesariamente comerciales ni necesariamente se sienten cómodos con una cámara. Entonces pueden tener una gran oportunidad creando un gemelo digital que sea la imagen visible en el mundo de la publicidad y de las comunicaciones sin afectar su forma de ser y, es más, solapando sus carencias sociales, si queremos llamarlo así. Y ese es un tema que no quería dejar de precisar porque está muy interesante. Busquen a Rafa porque ahí los puede ayudar muchísimo también. No es fácil para hacerlo así como que me levanté ya un gemelo digital. Hay que trabajarle un poquito. Y la otra pregunta viene con lo otro, de perpetuar las imágenes que entren en esos espacios grises, como esta te contaba antes de una empresa en Estados Unidos que ha comenzado a lucrar con, oye, falleció mi hijo, bueno, le eché todas las fotos, todos los videos, todos los recuerdos, y cada mañana me levanto y le hablo, hola, ¿cómo estás? ¿Y dónde estás? ¿Y qué haces? Y claro, ya el morbo
se bordea con la realidad de quiero vivir hoy bien sabiendo que esto es mentira. Y cuando hablas con Steve Jobs o con Albert Einstein, pues sabes que es mentira, pero le crees o le quieres creer, ¿no? Bueno, sí, pero Steve Jobs también era el papá de alguien, ¿verdad? O sea, de Lisa, por ejemplo, ¿no? De su hija Lisa. Mira, yo no tengo papás, ¿no? Mis papás fallecieron hace mucho tiempo y mi papá era un gran empresario y a mí me hubiera gustado tener más conversaciones de empresa con mi padre, ¿no? Mi padre, cuando le hice preguntas de empresa, a veces me contestaba cosas que decía, wow, esto sí que... yo siempre, en las empresas en las que he trabajado, siempre he fungido como el director de marketing, ¿no? Entonces un día llegué cabreado a mi casa y estaba mi padre aquí en México, que había venido de España. Es que mis socios no me entienden, yo necesito más presupuesto de marketing y no me lo quieren dar y tengo unas discusiones estúpidas porque ellos no entienden de marketing, ¿tal? Y mi padre me miraba así, se reía y me decía, Rafa, por sistema, en todas las empresas reducimos el presupuesto de marketing a la mitad, siempre. O sea, sin preguntar. Y entonces, claro, eso me quitó un peso, me liberó, ¿no? Entonces, a mí me hubiera gustado poder hacer preguntas a mi padre y perpetuar a mi padre, ¿no? Ahora, tiene este carácter de no dejar ir, de oye, qué pena, ¿no? Yo a veces voy en el coche, no sé si os pase, y abro el tema de cocos y me pongo a hablar con mi padre y con mi madre y le hago preguntas. Oye, está buenísimo, ¿sabes para qué? Para simular, no a lo mejor conversaciones con seres fallecidos, pero a lo mejor simular conversaciones con un cliente conflictivo. O, por ejemplo, oye, voy a enfrentarme a una reunión en la que sé que mi cliente tiene algunas quejas sobre el servicio que le estaba dando como empresa, ¿no? Y sé que va a ser una reunión difícil. Entonces tú puedes utilizar la inteligencia artificial para simular esa conversación antes de tener esa conversación con tu cliente. Antes esas conversaciones difíciles que teníamos en nuestra cabeza. Pues yo le voy a decir y ella me va a contestar. Entonces yo le voy a contestar esto. Entonces, y esas conversaciones que todavía tenemos muchos en la cabeza, ¿para qué las tienes en tu cabeza? ¿Por qué no le pides a la IA que actúe como y que se comporte como esa persona y entonces empiezas a rebotar esa conversación? Y eso, que yo lo he hecho mucho con la inteligencia artificial, simular conversaciones, pero con mi hijo, con mi mujer y con mis clientes, lo que te da es más empatía, aunque no te lo creas. Sí, claro. Porque entonces dices, ostras, no me gusta cómo me ha contestado la IA, voy a volver a reformular mi respuesta. Le voy a contestar de esta otra manera. Y a lo mejor hasta incluso puedes pedirle a la IA que después de tener esa simulación de conversación, evalúe tu conversación. Oye, ahora que hemos terminado de hacer la simulación, evalúame de 1 a 10. Y dime las cosas en las que puedo mejorar. Te dicen, mira, pues sacaste un 7. Y sacaste un 7 porque no fuiste empático con esto, no retomaste lo que te dijo tu interlocutor, contestaste la pregunta y a lo mejor hiciste una pregunta a él para que indagara más. Te da tips de empatía. Y bueno, volviendo a lo de los seres fallecidos, pues sí, entiendo que hay ese morbo, ¿verdad? Pero el hablar con un ser fallecido, que es muy mexicano, déjame decírtelo, muy mexicano, muy latino en general, sí. ¿Por qué hacerlo en nuestra cabeza si a lo mejor pudiéramos tenerlo en... No sé, ahí rozamos un poco esta línea rara de... No, pero a ver, te salgo del quite. Sí, ciertamente coincido que el morbo y los fallecidos es un área totalmente, para mí, gris nociva. Pero lo que acabas de decir, que lo utilicemos como un entrenador, como un coach de las preguntas que nos hacemos. Antes me decías, ¿tú no alucinas? Por supuesto que alucino. ¿Y tú no hablas con tus padres fallecidos? Pues por supuesto que les hablo y les pongo cara y les pongo... A veces se quedan molestas las fotos conmigo, ¿no? Sí. Y es una foto. ¿Por qué no hacerlo con algo que nos entrene? Con el único fin de entrenarnos, de ser mejores. Claro. En nuestra reunión siguiente, en nuestra interacción, porque si peleamos con, vamos a decir, con nuestra pareja, y luego queremos quitarle, es que no, es que ella o él es muy sesgado a tal cosa. La inteligencia artificial no tiene ese sesgo. Si si la inteligencia artificial lo vio, seguramente lo va a ver nuestra pareja y nos ayuda a entrenarnos. Un cliente, un proveedor, una cita, una entrevista de trabajo, todo lo que podríamos hacer. Lo acabo de caer en cuenta, me acabas de poner el 20. Hay un programa maravilloso, no sé si lo hayas utilizado, Oscar, que es... le dices a la inteligencia artificial que después de todas las charlas que has tenido con ella, que te queme. O sea, es que no sé cómo se dice en inglés, pero es como, quémame, o sea, dime lo que no quiero escuchar. La torre. Lo que no quiero escuchar sobre mí mismo.
y la gente despierta con ese prompt. O sea, dices, wow, o sea, Lo voy a hacer de mi raza. inmediatamente. Enfócate, tienes 3 emprendimientos, enfócate en uno, no puedes tener 3 a la vez, estás dejando, ¿no? Y dices, mierda, es verdad, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, debería enfocarme en uno solo de ellos, o a lo mejor por enfocarme en este estoy descuidando este, y te da tips o te da cosas sobre ti que no te van a gustar, ¿sabes? Pero que te ponen a reflexionar, ¿sabes? Y además, después de hacer esa pregunta, pues dices, bueno, ok, ¿qué puedo hacer? Y entonces te va a dar tips para ayudarte a mejorar, o sea... Sí, es que entrenar es la única constante que creo que un emprendedor no puede dejar de hacer. O sea, un emprendedor, y lo hablábamos antes, hay que tener cuero duro, o sea, no es para cualquiera un emprendimiento. Emprender duele y hay que tener miedo. Que no le tenga miedo está haciendo seguramente algo raro o extraño. Y en este camino, tener un entrenador personal con nivel de doctorado, con la experiencia de 600 millones de libros y... ¿Qué estamos ahora? ¿En 10 a la 18 flops o 10 a la 24? No sé, no me sé el dato, pero en la última estadística, vamos a ver, estamos por niveles de doctorado, un IQ de 130, y la pregunta que nos hacemos es, ¿y existirá un IQ de 1000 o de 2000? ¿Cuál es el IQ de las inteligencias artificiales? Porque el del ser humano es limitado, ¿no? Wow. Pero el de nueva inteligencia artificial... ¿No se ha medido? ¿Eh? ¿No se ha nadie lo ha medido? Sí, bueno, de hecho está el test de ARC, ¿no? que es un test de inteligencia para las inteligencias artificiales, ¿no? Y antes estábamos en 20 y ahora con el 3, ¿no? de ChatGPT estamos en nivel 3O, ¿no? Low 3, estamos en niveles de 70, o sea, una cosa que es una brutalidad. O sea, los razonadores, las inteligencias artificiales que ya empiezan a razonar, ya asustan y ya nos acercan cada vez más a esa superinteligencia que va a ser superior al ser humano en todos los aspectos que nos propongamos como seres humanos. A lo mejor no en lo bueno, ¿no? Que es justamente bien. Tiene que darnos un poquito de miedito, ¿eh? O sea, yo la verdad que es un tema en el que hay que estar porque se nos vino, hay que estar, hay que sacarle provecho y todo lo demás, pero el poder, solo para graficar esto, flops son las operaciones de punto flotante y es en la medida en la que se evalúan cuán avanzado está un modelo. Creo que empezó esto con 10 a la 15, que es un 1 seguido de 15 ceros. Para que tengan una idea, por supuesto que 1 al cubo es 1000 y luego 1 a la 12 es 1000 millones y 1 a la 25 sería como un sextillón. Ok. Entonces, que consigas tú un asistente de un sextillón que esté contigo 24 horas al día y no lo utilicemos es un lujo que no hay que perder. Lo has dicho antes, o sea, en emprender, bueno, los que hemos emprendido sabemos que, bueno, le hemos perdido un poco el miedo, de hecho, a la vida. Los que emprendemos le perdemos el miedo a la vida. Qué buena frase. No, es verdad, porque nos levantamos todos los días con 50.000 problemas y es como, bueno, voy a resolver uno una vez, voy a resolver lo que pueda y ya está, y me volveré a dormir y mañana tendré que resolver otros 1000 problemas y le perdemos. Pero en la IA, y de verdad que esto pasa, puedes encontrar un amigo que te ayuda y que te tranquilice, que te dice, tranquilo, Rafa, vamos por esto y tal, ¿no? Pero sí, o sea, no. La IA te hace estar menos sola en tu emprendimiento y eso está muy bien. Ahora, pregunta medio de papel, de teoría. ¿Es para todos la IA? ¿Puede ser para todos? ¿Te imaginas quién no debería andar curioseando y profundizando en la inteligencia artificial? Es una buena pregunta. Yo creo que la IA sí es para todos y sí me he encontrado que en mis talleres, desafortunadamente, que mucha gente no se está dando cuenta de que esto es para todos. Y a veces cuando yo hablo en mis talleres como speaker, ¿cómo se dice? Sí, cuando tú eres como orador, ajá. Te encuentras con audiencias que te miran como si estuvieras hablando en chino. De verdad. Y entonces, claro, tú les intentas explicar, no, pero es que, claro, lo puedes utilizar para esto, otro, que te miran como, no, esto no es para mí, ¿no? Es como, ¿para qué lo utilizaría yo? Sí. Entonces es como un reduccionismo de lo que yo hago en mi vida o me dedico solamente a hacer una tarea y tal. Y tú les intentas explicar, no, es que viene de Internet, ¿no? Imagínate en los años 90. Que viene de Internet, que es que todos los negocios van a ser digitales, online. La gente te mirara y te dijera, no, yo tengo una zapatería, para mí en Internet, ¿por qué me interesaría? ¿No? O tengo una librería, ¿no?
Yo vendo libros en mi librería, ¿por qué me interesaría eso de Internet? Y te miran como si estuvieras un poco medio loco o como si estuvieras hablando cosas del futuro que no apliquen a su realidad. Y sí me doy cuenta de que hay mucha gente que no entiende esto. O sea, no entiende lo que va a suponer esto. Entonces, retomando el ejemplo de los años 90, aquel que tenía una librería dijo, te quedaste sin librería, porque apareció una cosa que se llamaba Amazon y te hizo desaparecer, ¿no? O el que tenía zapatos, pues se quedó sin zapatería. Y yo les intento abrir los ojos y como que muchas veces me doy cuenta de que el auditorio no está listo. Y me cuesta, ¿no? Y me doy cuenta y es como, o sea, hay gente que sí le va a pegar duro. Si te sigo, el Internet fue en los 90s a la zapatería, como las redes sociales fueron hace unos 10 añitos o 15 a los que estaban, no, yo no hago publicidad o yo no sé de esto, la IA es a cualquiera el día de hoy, ¿verdad? A mí todavía me siguen contestando muchos clientes, me siguen diciendo, ¿para qué me propones hacer cosas en redes sociales si mis clientes no están en redes sociales? Yo soy una empresa que vende... Es una pregunta muy típica. Como tú, ¿no? Nosotros vendemos al B2B, ¿verdad? Vendemos a empresas. Entonces dices, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no somos influencers, nuestros clientes se venden en el one-on-one, en las reuniones, en los despachos y tal. Y no, cuando yo le pregunto a mis auditorios o cuando le pregunto a mis alumnos cuánto tiempo pasáis en redes sociales, todo el mundo me contesta en promedio 2 horas al día. ¿Pues sabes lo que son 2 horas al día en redes sociales? Muchísimos, son 3 meses de tu vida en redes sociales. De tu año. O sea, si tú multiplicas 2 por 365, te va a dar unas 720 horas, que eso si lo llevas a 8 horas al día, son 3 meses laborales al año. Entonces digo, todos nosotros estamos en ese juego. Todos nosotros consumimos redes sociales. Nadie no está, yo pienso, ¿no? Nadie no está. Ok, no vas a vender a lo mejor en redes sociales, pero vas a abrir la conversación en redes sociales y los vas a llevar luego al despacho. Pero se abre en redes sociales. Y a la gente todavía no le ha caído el 20 de las redes sociales, que son de hace 15 años. Imagínate de la IA. Wow. Sí, hombre, qué cooperación para amplia, hablar de marketing, hablar de emprendedurismo, hablar de inteligencia artificial. En la fecha, tomemos la fecha, 18 de febrero del 2026, venir de un tema que cuando lo veamos para atrás este video diremos, ¿cómo estábamos viéndolo bien, viéndolo mal, adelantados, atrasados? Es futurología con sensación de vida, ¿sabes? O sea, saber que esto va a estar en tu vida siempre, ver a mis hijos y decir, esto es lo que los va a acompañar. Así como la internet fue lo que me acompañó o nos acompañó a los que estudiamos en los 90s, pues esto es lo que los va a acompañar por un buen tiempo y la versión plus que se va a crear sobre esto es muy apasionante. Yo me quedaría, y seguramente haremos un segundo episodio para donde corte algo. No, es que iba a retomar lo que estabas diciendo y decía Sam Altman, el CEO de OpenAI, está a punto de tener un hijo, no sé si lo sepas. No. Y decía, No me ha contado. No te ha contado, ¿no? Y dice, pero él habla mucho de esa experiencia, ¿no? Vital. Dice, mi hijo va a nacer en un mundo donde la IA siempre va a ser más inteligente que el ser humano. ¡Wow! Dice, claro, mis hijos han nacido en un mundo donde no existía la IA. Y yo también, ¿verdad? Y tú también. Y tus hijos también. Pero el hijo de Sam Altman, el CEO de esta empresa... más. Sí. Van a nacer en un mundo donde la inteligencia artificial siempre va a ser más inteligente que el ser humano. Y su inteligencia... Ellos no van a entender una inteligencia artificial que sea más tonta que el ser humano. Y su inteligencia o su valor va a ser la parte emocional con la que van a poder ayudar a este asesor, no sé, ¿no? No sé. Ah, cara. Tenemos que hacer un capítulo siguiente con Rafa sobre esto. Antes de terminar, Rafa, esta encantadora charla que te agradezco nuevamente. ¿Cuál ha sido tu mayor reto para aprender y cuál es el aprendizaje que te ha llevado a hacerlo? Ya aquí salimos de la IA, entramos al mundo del emprendimiento. Creo que en esto voy a coincidir con todo tu auditorio. Creo que salir de nuestra zona de confort, como dar este paso fuera de... En tu caso y en el mío, por ejemplo, tú vienes de Perú, yo vengo de España. De salir de nuestros países, salir de nuestras familias, ¿no? Dejar gente ahí y irte a un país desconocido. Creo que eso siempre me ha hecho aprender. Siempre que me he puesto en una situación en la que yo estaba como incómodo, ¿verdad? Me ha hecho darme cuenta de cuáles han sido
mis verdaderas capacidades para enfrentarme a lo que yo quiera. Entonces, yo le diría al auditorio, poneros en una situación donde realmente os tengáis que esforzar por salir adelante, porque ahí es donde vais a aprender y donde vais a encontrar caminos distintos, y no os conforméis ahí en la zona de confort, que es donde estamos más a gustito, ¿verdad? Donde todo funciona, porque esto de la IA, estamos todos en el mismo nivel, hay que ir a por ella, aunque nos dé miedo, aunque pensemos que esto es para técnicos, realmente esto no es para técnicos, esto es para todo el mundo. Ir, probar, intentar poner la IA en vuestros negocios, transformar vuestros negocios para que funcionen con IA. Y que bueno, si queréis que os ayude, yo os ayudo, pero hacedlo y poneros en una zona de disconfort, ¿no? Y ya veréis cómo vuestros negocios se van a adaptar al futuro. Y lo dijiste muy bien, una frase que me voy a robar, te adelanto y te pido disculpas de antemano. Lo de los emprendedores le han perdido el miedo a la vida es una frase poderosísima, o sea, posible de mejorar. Y sobre esa línea, que hoy día ya conseguimos que 4, 5, 40, 100 personas hayan dicho, me la estoy perdiendo. ¿Qué paso tiene que hacer hoy día? Además de pensar en llamarte, ¿qué paso previo deberían hacer hoy día de estudiar, leer un libro? Nada de estudiar, nada, no, o sea, sí, el que quiera estudiar, yo he estudiado esto, pero nada de estudiar, mira, métanse, descárguense la aplicación de ChatGPT, DeepSeek, la que quieran, de Google, o descárguense en su celular, empiecen a hablar, a hacer preguntas, pregúntenle, denle información sobre su negocio. Mira, mi negocio es este, ¿cómo me podrías ayudar a crear nuevos productos o a mejorar mis ofertas o lo que sea? Háganle preguntas y interactúen todos los días con él. Yo no hay día en el que ya no interactúe con la inteligencia artificial. Creo que todos empezamos con una conversación al día y yo creo que ahora tengo como 20, 30 conversaciones al día con la IA. Pues sí, la verdad es que yo hago lo mismo. Yo sí. La verdad, y ayer te contaba, ayer tuve una desilusión. Sí, te apagas, ¿no? Con mi inteligencia inicial porque no llegó a una respuesta porque no pudo ver el contenido de un video largo donde estaba una respuesta que yo le quería pedir, un recuerdo de algo que había olvidado. Pero ¿cómo es posible que no hayas visto el video? No, es que no tengo acceso a la data indexada. Entonces, lo descubres solamente echándote. Hay tips. Yo, por ejemplo, lo que hago es me agarro el link de YouTube, se lo doy a una IA que me hace el transcript de todo el video, así sean 2 horas, en texto, y luego agarro todo ese texto, lo pongo en un documento de Word y le entrego ese documento de Word a la IA y me hace un resumen de todo ese video de 2 horas e incluso me lo puede dar en voz. Eso lo descubrí ayer. Maravilloso. Pero bueno, muchísimas gracias, Rafa, por los canales del día de hoy. De verdad que ha sido fascinante. Te voy a buscar por el emprendimiento de mi hijo porque creo que nos hace falta alguien que le sepa más. Los invito a todos a que nos sigan viendo. Gracias por estar con nosotros en Aprender para Emprender. Los invito a que nos sigan acompañando en Aprender para Emprender. Seguimos aprendiendo juntos. Síganos en nuestras redes, en Spotify como Aprender para Emprender, en LinkedIn como AT&T Negocios México y en YouTube como AT&T MX. Antes de irnos, Rafa, cuéntanos dónde te podemos seguir a ti. Bueno, pues en LinkedIn como Rafa Torrijos, así, tranquilamente. Y en Instagram yo soy de Digital Raft, ¿no? No es muy original, es como el Rafa Torrijos Digital de Digital Raft. Porque no se me ocurrió otro nombre, pero así soy en Instagram. Está muy bien, te seguiremos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.